Hare Krishna, nos encontramos en el espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy es día domingo y siempre los domingos tenemos clases especiales y también hacemos, en la medida de lo posible, que estén basadas en el Chaitanya Charitamrita. Y hoy pues tenemos a nuestro querido Gundicha Das Prabhu del Yatra de Barcelona, bueno, del Yatra de España, Barcelona. Y bueno, pues él nos va a hablar hoy de Kirtan, de este... Y bueno, y él va a basar su clase en una parte del Chaitanya Charitamrita, que Adi Lila, capítulo 7, y los textos 71 y 72. Entonces, bueno, pues le vamos a dar la palabra y le damos muchas gracias por habernos hecho el honor de ofrecernos su tiempo, su experiencia y, y estar aquí. Pues muchas gracias, Prabhu, cuando tú quieras, ya el espacio es tuyo. Ok, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Primero de todo, pues dar las gracias a Nityangi y a todos vosotros por permitirme poder compartir un poco. Bueno, lo que voy a hacer es explicar lo que aprendemos de la Suprema Personalidad de Dios y los grandes devotos. Lo único que voy a hacer es repetir. O sea que no hay ningún mérito por mi parte. Una cosa que quiero comentar antes de empezar la clase es quería de alguna manera pues agradecer vos este espacio que tenéis aquí. Parece que no, parece que es algo muy simple, pero es muy útil. ¿eh? Ayer justamente, ayer me tocó dar clase en el templo en Barcelona, aquí en los sábados ahora hay clase de Bhagavad Gita y dos sábados al mes es en catalán. Entonces ayer me tocó dar la clase en catalán, ayer por la tarde. Y bueno, me tocó hablar del karma, pero en algún momento de las preguntas salió, eh, bueno, porque a veces criticamos algunas cosas de la sociedad de ahora, materialista, por ejemplo, los móviles, y alguien me hizo esa alusión, ¿no? En la clase, ¿no? Del móvil. Digo, bueno, digo, sí, o sea, en realidad el móvil está causando muchos problemas al mundo. Pero por otro lado, digo yo, el día del Gita Jayanti, el miércoles pasado, yo pude escuchar todo el Bhagavad Gita porque vosotros lo estabais transmitiendo. Entonces yo estaba trabajando, tuve que ir, luego iba en el metro, tuve que ir a hacer unas compras y todo eso lo estaba haciendo, pero estaba escuchando el Bhagavad Gita. O sea, que tiene que incluso algo como el móvil, que puede ser una cosa muy perjudicial y que lo está siendo en la sociedad, mm, puede ser de mucha utilidad porque nos puede conectar a veces pues en este caso, con la palabra de Krishna, del Bhagavad Gita. Y yo lo escuché todo con vosotros. Yo normalmente lo hago en el templo, en Barcelona, pero ellos querían empezar a las 2 de la tarde, querían hacerlo con el sánscrito. Yo pensé, digo, uy, si voy allí voy a llegar cuando estén ya terminando. Entonces preferí conectarme con el sadhana online vuestro. Solo quería pues, comentar esto para hacer un reconocimiento a este programa. Y especialmente, pues, Nityangi se está encargando de coordinarlo muy bien, ¿verdad? Pues nada, gracias por eso, por dejarme compartir con vosotros. Entonces vamos primero de todo, a ofrecer reverencias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces vamos a leer del Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, los 5 aspectos del Señor Chaitanya. Y ¿Tú quieres vam- que yo comparta la lectura o la quieres compartir tú? no, mejor lo compartes tú. Lo comparto yo, vale. Sí, yo aquí tengo muchos problemas. Me cuesta mucho conectar últimamente, no sé por qué. Ah, Pero yo creo que es el ordenador, no sé, la tecnología. Vamos a leer el 71 y el 72, pero el 72 solamente una parte del significado. ¿se ve? Sí, entonces leemos Chaitanya Charitamrita Adilila 771. Prabhu kaje suna Shripada ihara karana urumore murkadeki karila sasana. Traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó a Prakasananda Sarasvati: Mi querido señor, te ruego escuches la razón. Mi maestro espiritual me consideraba un tonto y por tanto me reprendió. Significado. Cuando Prakasananda Sarasvati preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu por qué no estudiaba el Vedanta ni practicaba la meditación, Sri Chaitanya dio una imagen de sí mismo como si fuese el tonto número 1, para indicar que la era presente, Kali Yuga, es una era de tontos y bribones, en la que no es posible alcanzar la perfección, solo con leer la filosofía Vedanta y meditar. Los Shastras recomiendan vivamente Harer Nama, Harer Nama, Harer Nameiva Kevalam, Kalau Nastieva, 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 Gatiran Yata. En esta era de riña y de hipocresía, el único medio de liberación consiste en cantar los santos nombres del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. En general, en Kali Yuga, la gente ha caído tan bajo que no le es posible obtener la perfección solo con estudiar el Vedanta Sutra. Por tanto, hay que adoptar con seriedad la práctica de cantar constantemente el santo nombre del Señor. Entonces, aquí vemos, para ponernos en situación, o sea, este es el encuentro que tiene Sri Chaitanya Mahaprabhu con los sannyasis mayavadis en Benares. Entonces él se había encontrado con ellos a pedido de sus devotos. Él fue allí porque ahí había muchos sannyasis mayavadis. Entonces le pidieron a Chaitanya Mahaprabhu que se encontrase con ellos. Especialmente Tapana Mishra y Chandrasekhara Acharya. Entonces Chaitanya Mahaprabhu se fue a encontrar con ellos y para ellos, por ejemplo,
para cualquier Sannyasi Mayavadi en esa época era muy raro, por ejemplo, que eh, ponerse a cantar por la calle. Pues a cantar Hare Krishna, eso era ser un sentimental. Entonces, lo usual era estudiar el Vedanta Sutra, porque tener el conocimiento filosófico era muy guianis de los sannyasis. Entonces, les resultaba muy extraño que alguien como Chaitanya Mahaprabhu, que en su juventud había mostrado síntomas de toda esa erudición y ahora se estaba dedicando a cantar de esa manera. Y por eso ellos estaban sorprendidos, cuanto menos. Y por eso aquí es cuando Chaitanya Mahaprabhu él se presenta a sí mismo como un tonto. Él dice eso, lo que estamos leyendo ahora. Ahora leemos el verso 72 y parte del significado. ¿Te puedo preguntar una cosita del primero? Sí. Pues mira, es acerca de que dice que, o sea, que no practica la meditación, dice el mantra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos, el canto del Mahamantra cuando no es así como cantado, cuando es con el yapa y así, pues eso es una meditación también, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente es meditación, pero cuando hace esa pregunta es porque ellos lo entendían de otra manera. O sea, lo usual, por ejemplo, muchas veces es, por ejemplo, como Chaitanya Mahaprabhu toma sannyas de Kesava Bharati, que era un sannyasi Mayavadi. Es muy curioso, ¿eh? Es un poco, podemos pensar, uy, pero esto es raro, no es que sea raro. Eh, la costumbre social que había en ese momento, por ejemplo, y las costumbres eran unas. Entonces, cualquier cosa que se saliera de eso era a lo mejor algo anormal. Dice, oye, pero ¿cómo puede ser un sannyasi que por ejemplo, que no estudia, que la meditación que hacían era de otro tipo? Entonces, usualmente, no- claro, nosotros practicamos las mismas cosas, pero de otra manera. Vale, ese es el Muchas texto. gracias. De nada. Texto 72. Murkatumi tomaranahika Vedanta dikara Krishna mantra ya pasada mantra sara. Traducción. Tú eres un tonto, me dijo. No estás capacitado para estudiar la filosofía Vedanta y por eso debes cantar continuamente el santo nombre de Krishna. Esta es la esencia de todos los mantras o himnos védicos. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj hace el siguiente comentario en relación a esto. Se puede alcanzar el éxito perfecto en la misión de la vida si se actúa en conformidad exacta con las palabras que se oyen de labios del maestro espiritual. Esta aceptación de las palabras del maestro espiritual recibe el nombre de Shrauta Vakya, que significa que el discípulo debe seguir sin desviarse las instrucciones del maestro espiritual. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur señala a este respecto que un discípulo debe aceptar lo que dice su maestro espiritual como lo más importante en su vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu lo confirma en este verso, al decir que puesto que su maestro espiritual le ordenó que no hiciera más que cantar en nombre de Krishna, él estaba siempre cantando el Mahamantra Hare Krishna de acuerdo con esta instrucción, Krishna mantra ya pasada mantra sara. Krishna es el origen de todo. Por tanto, cuando alguien tiene plena conciencia de Krishna, se entiende que su relación con Krishna está plenamente confirmada. Entonces, me voy a referir ahora, aquí habla de la importancia del canto y de la aceptación del maestro espiritual. Entonces me voy a referir ahora a un mantra del Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 12, 12.351,
Es un verso muy famoso. Eso lo tenemos que aprender todos, este verso. Kaler dosa nide rajan astige mahatguna kirtana teva krishna se mukta sanga parambraye. Dice, es un verso que habla Karabayana Rishi, le habla al rey Nimi y le dice que Kali Yuga es un océano de faltas. Kaler dosa nide rajan. Dice, oh rey, Kali Yuga es dosanidi, es un océano de faltas. Es un océano de defectos, de dificultades, de problemas. Eso es Kali Yuga. Pero dice, Mahatguna. Pero hay una gran cualidad. Eka quiere decir una, y Mahatguna, hay una gran cualidad. Dice, Kirtanate va Krishnasya, que por cantar los nombres de Krishna, Mukta Sanga Paramprayet, uno se puede liberar incluso en esta misma vida. Es el significado de este mantra. Es un mantra muy importante y Prabhupada lo cita muchas veces. Entonces, a Chaitanya Mahaprabhu, su maestro espiritual, le dijo que cantara Hare Krishna y él se dedicó a cantar constantemente. De hecho, nuestro proceso es de kirtan, de cantar, pero kirtan no quiere decir solamente cantar, porque a veces yo me acuerdo cuando me vine a vivir al templo, al principio pensaba que kirtan era solamente cuando cantamos con los instrumentos y tal. No, kirtan también es, por ejemplo, en los 9 procesos del servicio devocional, diferentes personalidades han alcanzado la perfección practicando cada uno de estos procesos. Por ejemplo, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Shravanam por escuchar. ¿Sabéis quién alcanzó la perfección por escuchar? ¿Alguien sabe? Parikshit Maharaj. Parisi. Parikshit Maharaj, sí señora. Sí, Parikshit Maharaj. Y por Kirtan, ¿quién alcanza la perfección por Kirtan? Bueno, Haridas Thakur. No, Sukadeva Goswami. Sukadeva. ¿Quién le habló a No, Parikshit? porque lo recita. Claro, porque el hecho de hablar, por ejemplo, cuando en Barcelona hacíamos las 24 horas de Kirtan, unos años atrás, me acuerdo que venían los hindúes y empezábamos el sábado por la tarde y acabábamos el domingo más o menos a la hora del programa. Entonces, nosotros queríamos poner la clase de Bhagavad Gita justo casi a lo último. Ellos no querían, los hindúes decían, no, porque entonces todo kirtan, solo kirtan. Entonces yo les decía, pero eso también es kirtan. O sea, cuando tú recitas el Bhagavad Gita o lo hablas o simplemente hablas de Krishna, eso es kirtan. Si no, no tendría sentido tampoco como está descrito. No se refiere solamente cuando uno habla Krishna Katha, por ejemplo, es Kirtan también. Sukadeva Goswami alcanza la perfección recitando el Srimad Bhagavatam. Entonces, el Bhagavatam es muy importante. De hecho, está establecido por Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami establece la autoridad, primero establece la autoridad de los Puranas por encima de los Vedas en general, y luego establece la autoridad del Srimad Bhagavatam por sobre todo los Puranas. Entonces es la crema de la crema. Entonces ahí se hacen vívidas descripciones. Entonces el canto es muy importante. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9 se habla de los Mahatmas. Mahatmanas Sumam Partha, Daivim Prakriti Mashritaha. Dice que las grandes almas se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. ¿Y qué es lo que identifica a una gran alma? Ese es el mantra 13 del capítulo 9 del Gita. En el siguiente, en el 14, dice Satatam Kirtayanto Mam. Satatam Kirtayanto Mam. Yatantas cha drida vrata. O sea, Satatam Kirtayanto Mam, Krishna dice, siempre cantando mis glorias.
Eso se refiere, kirta llanto. Si siempre están cantando, siempre están hablando acerca de mí, siempre están hablando de mis cualidades, de mis pasatiempos. Ese es el mantra ese. Por ejemplo, Krishna, cuando Krishna se presenta en el Bhagavad Gita, Krishna es muy taxativo. O sea, Krishna dice, yo soy la suprema personalidad de Dios. No hay otro Dios como yo. Yo soy el Dios supremo. Ham Sarvasya Prabhu. Yo soy la fuente de todos los mundos, materiales y espirituales. Krishna habla de esa forma. Krishna, de alguna manera, él habla de una manera categórica. Sin embargo, cuando aparece como Sri Chaitanya Mahaprabhu, como hemos leído ahora, estos versos atrás, Chaitanya Mahaprabhu, él no dice yo soy la suprema personalidad de Dios. Él dice mi maestro espiritual me ha dicho que soy un tonto, ¿eh? y que no puedo entender el Vedanta. La aproximación es completamente distinta, ¿eh? O sea, se presenta como un tonto, incluso cuando alguien le decía que tú eres la suprema personalidad de Dios, ¿qué hacía? Se tapaba los oídos. Él no quería, porque nos está enseñando cómo tenemos que ser nosotros. Nosotros no tenemos si alguien nos glorifica y estas cosas y nos dicen, nosotros no tenemos que escuchar esas cosas. Y él nos muestra con su ejemplo. Y para Chaitanya Mahaprabhu no dejó ningún escrito, solamente el Siksastaka, los 8 versos famosos. Entonces, entre esos versos, quizá el más importante para nosotros es el tercero, el Trinata, Pismichenata, Loriva, Sahisnuna, Amani Namanadena, Kirtaniya Sadhari. Si uno quiere cantar, como dice aquí, pues en el Bhagavad Gita, cuando dice eso, Satatam Kirtayantomam, en el significado, Prabhupada dice que el Mahatma está siempre está glorificando y dedicándose a recordar las glorias del Señor. Eso es lo que dice. En ese verso dice constantemente, siempre está esperando la oportunidad de hacer eso. Pero para estar constantemente así, hay que limpiar el corazón, ¿eh? Y por eso ese verso el del Trinata Pisunechena es muy importante, porque Chaitanya Mahaprabhu nos da la guía, ¿eh? Dice, Trinata Pisunechena, dice que uno debe ser más humilde que la hierba. Ese es el primer requisito. Requisito número 1. Taror iba sahisnuna. Y más tolerante que un árbol. Y luego dice amanina manadera. Dice que uno, dice, sin esperar respeto, ofrecer respeto a los demás sin esperar respeto a cambio. Que quizás sea lo más difícil. O sea, ofrecemos respeto a todos los seres vivos y no esperamos respeto a cambio. Dice, en ese estado mental uno puede cantar Kirtaniya Sadhari. Esa la expresión es la misma que el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita dice Satatam Kirtayantomam. Siempre, Satatam es siempre. Entonces, Kirtaniya Sadhari. Se puede cantar continuamente. Con diferentes palabras es la misma enseñanza, es la misma instrucción, prácticamente. Entonces, es todo un tema. Es un tema que no es fácil. Un tema importante que se debe comprender es lo poderoso que es el Santo Nombre. El Santo Nombre es extremadamente poderoso, mucho más de lo que podemos imaginar. A veces uno puede pensar, por ejemplo, pues se dice que es una ofensa el pensar que las glorias del Santo Nombre son producto de la imaginación o que son exageraciones. Es una de las ofensas, porque el Santo Nombre es tan poderoso que puede purificar a cualquiera. De hecho, hay un mantra ahora me voy a referir bastante al primer canto del Srimad Bhagavatam. El primer canto del Bhagavatam, especialmente
los 3 primeros capítulos son muy potentes. Si no los habéis leído, bueno, y si los habéis leído también hay que volverlo a leer, hay que estudiarlos y profundizarlos. Son muy potentes porque es donde empieza se ve la conexión que hay. O sea, cuando Sukadeva Goswami habla el Srimad Bhagavatam a Maharaj Pariksit, no lo habla solo para Maharaj Pariksit. Podemos decir que esa es la excusa. La excusa es que Pariksit había sido maldecido a morir por la picadura de una serpiente alada y se va a escuchar a Sukadeva Goswami. Pero podemos ver que ahí se presentaron todos los sabios que había, filósofos y personas que tenían algún interés interno, espiritual, fueron a escuchar a Sukadeva Goswami. Era la gran autoridad en ese momento y fueron a escucharle. Y cuando leemos el Bhagavatam, ¿quién habla en el Bhagavatam, por ejemplo? Al principio, ¿quién está hablando? El que habla es Sutta Goswami. Porque Sutta Goswami, ahí se mezclan dos conversaciones. La de Sutta Goswami con los sabios de Namisaranya que le estaban haciendo preguntas y la conversación de Sukadeva Goswami con Pariksit Maharaj, que en realidad estaba compartida porque Sutta Goswami estaba escuchando a Sukadeva Goswami y luego lo que hace es repetir lo mismo que había escuchado de él y lo que había aprendido de él, como ahora lo vamos a comentar un poquito. Entonces, un verso muy importante que hay es, al principio, dice que en el verso 10, este verso que dice Prayenal Payusa Sabekalavasmin Yugeyana, Manda Sumanda Matayo, Manda Bagya, Kyupadrutaha. Dice que en esta era de Kali, la gente tiene una vida corta, es perezosa, pendenciera, mal dirigida y sobre todo siempre están perturbados, dice el verso. Kalawasmin Yugeyana, en esta era de Kali, Manda su manda Matayo, dice que somos perezosos, Manda es perezoso. Perezoso, y Prabhupada dice que especialmente para la vida espiritual. En general, la gente es perezosa, somos perezosos, casi todos, todos. Manda su manda Matayo, manda Bhagya, Hyupadrutaha, y sobre todo siempre estamos perturbados, y de eso no hay ninguna duda. Entonces, ese es el verso 10 del primer capítulo del primer canto. Y luego en el verso 14 dice, Apana samsitir goram, Jannama vivasogrinam, Tata sadio vimuchita, yad viveti soyambayam. Es un verso muy interesante, es un verso que dice que si uno se quiere liberar de las complicadas redes del nacimiento y la muerte. Samsiti es la rueda del samsara. La rueda del samsara, y se dice que son goram, son gore, son complicadas esas redes. Estamos atrapados en esas redes del nacimiento y la muerte. Dice, uno puede conseguir liberarse de ellas, dice, Yan Namo Vivasogrinam. Namo es el santo nombre. Dice, aunque sea, Vivasogrinam quiere decir, aunque lo cantemos inconscientemente. Eso es para que entendamos lo poderoso que es el santo nombre. Dice, uno puede liberarse aun cantando inconscientemente el santo nombre del Señor. Dice, Tata Sadio Vimucheta. Vimucheta quiere decir se libera y Sadia quiere decir inmediatamente. O sea, el resultado del canto del santo nombre es inmediato. ¿Por qué? Dice, Yad Viveti Swayam Vayam. Dice, porque el santo nombre de Krishna es temido por el temor en persona. El temor en persona huye del santo nombre. Es muy poderoso. Y ese verso muestra ese gran poder que tiene el santo nombre. Por eso digo que a veces quizá no somos conscientes o a veces pensamos, pues no estamos cantando muy bien. Yo lo pienso muchas veces. Yo ahora en esta época de mi vida que tengo que cantar,
bueno, de cantar como puedo. Generalmente lo hago aquí por las mañanas, muy temprano, pero me gustaría cantarlo en otras circunstancias más propicias, pero a veces piensas, uy, no lo canto muy bien, pero aún así es muy poderoso. Como dice ese mantra, que aún cantándolo inconscientemente. O sea, imaginaos cuando uno tiene plena conciencia del canto. El kirtan es muy poderoso, ya sea en japa, recitado, en kirtan, está muy relacionado siempre con el canto, está muy relacionado con la escucha. Cuando Prahlad Maharaj describe los 9 procesos del Bhakti, dice Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Eso es bastante importante. Si bien todos los procesos son importantes, estos son especialmente importantes. Shravanam, Kirtanam, por escuchar y cantar, o escuchar y recitar Vishnu Smaranam, para poder recordar. Eso es un poco la idea. Entonces, en este primer canto, los sabios de Naimisharanya le hacen preguntas a Sutta Goswami, y la primera pregunta que le hacen es justo después del mantra que he citado antes, el de que en Kali Yuga somos perezosos, manda su manda mata yo. El siguiente verso le hacen la primera pregunta a Sutta Goswami. Le dicen, tú eres una persona muy cualificada, que has estudiado las escrituras y los has estudiado profundamente. Entonces, de todo lo que has estudiado, podemos decir que ¿qué es lo más importante? En sánscrito es sara. Sara es cuál es la esencia, cuál es el punto importante. Y Sutta Goswami responde en el capítulo 2. En el capítulo 2, al principio del capítulo 2, en el texto 6, es un texto muy importante. Es Savai Punsam Parodharmo Yato Bhakti Radoksaye Hai Tuki Pratijataya Yadma Suprasidati. Es un verso muy, muy importante este. Prabhupada también lo cita bastante. Dice Savai Punsam Parodharmo, Paradharma. ¿Cuál es el supremo deber, la suprema ocupación? Paradharma. Yato Bhakti Radoksaye. Dice Yato Bhaktir Adoksaye, servicio devocional al Adoksaya. Adoksaya es un nombre de Krishna, que quiere decir que... ¿Alguien sabe qué quiere decir Adoksaya? Que va más allá. Que no puede ser de los sentidos materiales, que no puede ser comprendido por los sentidos materiales. Eso es Adoksaya. O sea, es un nombre de Krishna, o sea, se refiere a Krishna, pero en el verso ese lo llama Adoksaya. Dice, Yato Bhakti, servicio devocional al que está más allá de los sentidos materiales, de nuestra comprensión con nuestra mente material. Yato Bhakti Adoksaya. Entonces dice, para que ese servicio devocional satisfaga al yo por completo, tiene que ser Ahaituki Apratijata, inmotivado e ininterrumpido. Tiene que ser sin una motivación material, no tiene que haber una motivación de ganancia ni de nada por el estilo, ininterrumpido constantemente. Como decíamos antes, lo que decíamos del canto, Kirtaniya Sadhari, uno puede cantar constantemente. O en el verso del Bhagavad Gita, Satatam Kirtayantomam, siempre cantando mis glorias. Entonces, pero en ese mismo capítulo, en el capítulo 2, es un capítulo altamente recomendado. Bueno, ya he dicho que los 3 primeros están muy conectados porque primero hay las preguntas y luego las respuestas, que la respuesta a veces son varios versos, claro, no es un verso solo, el principio de la respuesta es esa, de la primera pregunta, Savai Punsam Parodharmo. Entonces, pero después dice,
para referirme un poco al tema que nos ocupa, que es el tema del Kirtan, ¿no? Dice, en el verso 14 dice, Tasmate kena manasa, Bhagavan Sadvatam Pati, Shrotavyas Kirtitavyas cha, Yeya Puyas Sanityada. Dice, con la atención, Tasmate kena manasa, Bhagavan Sadvatam Pati, uno debe adorar, Bhagavan es Sadvatam Pati, es el protector de los devotos. Krishna es el protector de los devotos. Dice, por escuchar Shrotavyas Kirtitavyas cha, por escuchar, glorificarle y adorarle. Shrotavyas Kirtitavyas cha, Yeya Puyas Chanityada. Constantemente. Nityada también, Nitya es eterno, quiere decir, en realidad quiere decir constantemente. En ese verso el significado de la palabra es constantemente. Eso lo tenemos que hacer todos los días. Eso es lo que dice Prabhupada. Nitya quiere decir todos los días. No un día sí o un día no, ahora cuando me apetece. O sea, si uno quiere progresar espiritualmente, debe mantener esa tendencia de hacerlo todos los días. Y luego en el verso, 2 versos después de ese, dice, Shushruso Sadharana, Sya Vasudeva Kataruchi. O sea, quiere decir también, escuchando con fe, Sadhanasya, Vasudeva Kataruchi. Kataruchi son, Ruchi se refiere al gusto que se obtiene al hablar de los temas que tienen que ver con Krishna. Vasudeva Kataruchi, Vasudeva, Krishna, Kataruchi, Kata, el Krishna Kata. Eso es un tema importantísimo. Y luego está el famoso, los varios versos seguidos que hay, pero me voy a referir solamente a los 2 primeros. Ese es el famoso que es Shrimbatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Dice que uno limpia el corazón por escuchar y glorificar a Krishna. Todo lo que perturba nuestro corazón es destruido prácticamente a la nada. Dice Shrimbatan Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Ridiantasto Gyavadrani, Vidunoti Suritsatam. Ridiantasto, Ridi es el corazón. El corazón lo limpiamos con ese proceso. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Está muy relacionado. Estamos hablando de Kirtan, pero Kirtan, o sea, recitar o cantar y escuchar están íntimamente relacionados. Hay una conexión muy, muy fuerte. Entonces, ¿puedes poner ese verso? El 1.2.17 del Bhagavatam. La del capítulo 2, el verso 17. Shrimbatan Swakata Krishna. Vale. Entonces, ¿alguien puede leer el verso y la primera parte del significado? O no, se puede leer los primeros, el primer párrafo. Pues mira, Yugala Kishora, si quisieras leer tú. Ok. Sí, Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos, cuando se oyen y se cantan como es debido. También. Los mensajes de la personalidad de Dios, sí Krishna, no son diferentes de él. Por consiguiente,
Siempre que se emprende el proceso de oír y glorificar a Dios, ha de entenderse que el Señor Krishna se encuentra ahí presente, en la forma de sonido trascendental, el cual es tan poderoso como el Señor en persona. Sri Chaitanya Mahaprabhu, en su Shikshastaka, afirma claramente que el santo nombre del Señor tiene todas las potencias del Señor y que Él ha dotado de la misma potencia a sus innumerables nombres. No existe una disposición rígida de cuándo deba cantarse, y cualquiera puede cantar el santo nombre con atención y reverencia, según le convenga. El Señor es tan bondadoso con nosotros que puede estar presente personalmente ante nosotros en la forma de sonido trascendental. Pero, desafortunadamente, no sentimos ningún gusto por oír y glorificar el nombre y las actividades del Señor. Ya hemos discutido acerca del desarrollo de un gusto por oír y cantar el santo sonido. Esto se hace por mediación del servicio que se le presta al devoto puro del Señor. ¿Continuó? Sí, es que es muy largo este. Ah, ok. No, está bien, está bien. Perfecto. Solo quería ese trozo. Muchas gracias. Entonces, estos versos que he citado ahora, todos esos son todos de este capítulo, y los siguientes también. Son versos muy importantes y muy buenos para aprenderlos. Por lo menos aprenderse la esencia de esto. Entonces, volviendo al capítulo 1 del primer canto, o sea, los sabios de Naimisharanya ya le han hecho esta primera pregunta a Sutta Goswami, y luego le hacen lo segundo que le piden es en el verso 18, le dicen que describa los pasatiempos y las actividades de las diferentes encarnaciones de la personalidad de Dios. Eso es lo que le piden. Y por eso luego está descrito en el capítulo 3. El capítulo 3 del primer canto se titula, ¿alguien sabe cómo se titula? Capítulo 3. Las encarnaciones. Sí. Sí, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Ese es el capítulo 3. Porque ahí se describen, porque se lo ha pedido los sabios de Naimisharanya, Sutta Goswami describe algunas de las diversas encarnaciones de la personalidad de Dios. Y ahí está el famoso verso, el verso número 28, Ese verso es muy importante y Jiva Goswami lo describe como el verso emperador. Dice, ese es el verso emperador. O sea, porque ha descrito diferentes encarnaciones del Señor, pero dice, dice, todas estas son porciones o porciones de las porciones de la personalidad de Dios. Pero Krishna es tu Bhagavan Swayam. Dice, Krishna es la personalidad de Dios en persona, directamente. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Swayam quiere decir directamente. Entonces, ese es el verso emperador. Cuando ha descrito las encarnaciones, ahí establece quién es la principal encarnación. Es la encarnación de Krishna, porque es la fuente de todas las encarnaciones, como está confirmado en otras partes de las escrituras. Entonces, esa parte es muy interesante porque se establece una gran conexión entre Sukadeva Goswami. Habíamos dicho que Sukadeva Goswami es la personalidad que alcanza la perfección a través de Kirtan. Y Sutta Goswami. Sutta Goswami, por ejemplo, cuando le preguntan al final del capítulo 1, en el capítulo 1
le preguntan, la tercera pregunta que le hacen, podríamos decir, dicen, ¿a dónde han acudido ahora? Dice, ahora que el Señor ha partido a su morada, ¿a dónde han acudido ahora los principios religiosos? ¿Dónde quedan? Esa es la pregunta que le hacen. Dice, Dharma Kan Saranam Gata. Dice, ¿dónde han acudido ahora? ¿Dónde? Dharma, el Dharma, ¿dónde se ha ido? Saranam, ¿dónde ha tomado refugio? Entonces, Bruji Yogesvara Krishna dice, Yogesvara es Krishna, es el amo de todos los místicos. Ahora que Krishna, el amo de los místicos, se ha marchado, ¿a dónde han acudido ahora los principios religiosos? Y la respuesta la da al final del capítulo 3 de este primer canto. Al final dice, Krishna Swadhamopagate Dharma Yana Divisaha dice que este Bhagavad Purana, en el Srimad Bhagavatam se refiere, Puranarko Dunoditaha. Puranarko Dunoditaha quiere decir que Arca es el sol. Este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol. Dice, ya ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado de la religión y el conocimiento, Dharma Gyana Divisaha. Puranarko Dunoditaha, este Purana tan brillante. Entonces ahí es donde han acudido ahora los principios de la religión, al Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam es la representación, digamos, es Krishna en persona, manifestado en esa forma. Y el último verso de ese es el verso 43 del capítulo 3 del Bhagavatam. Y el último verso dice, es el que muestra la conexión que hay entre Sukadeva Goswami y Sutta Goswami. Dice, Tatra Kirtayata Vipraser Budite Yasa, Hancha Diagamam Tatra Divista Statanugrahat. Dice que cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam, Tatra Kirtayato Vipra. Vipra se refiere a ese gran sabio, ese gran erudito. Kirtayato. Cuando él recitó, cuando él habló el Bhagavatam, yo estaba ahí presente. Y dice que lo escuché atentamente. Y ahí utiliza esa palabra. ¿Puedes poner el verso Nityangi? El último del tercer capítulo, del primer canto. Ese, el 44, sí. A ver, alguien que lo lea, por favor. Que lean Pero ese vamos a leer el significado entero, porque ese significado es muy potente. Es potentísimo ese significado. Hasta Shaki, ¿quieres leer tú? ¿Qué leo? ¿La traducción? Y el significado, las dos. Traducción y significado. Vale. Oh brahmanas eruditos, cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam, ahí, en presencia del emperador Parisi, yo lo oí a él con suma atención y en consecuencia por su misericordia aprendí el Bhagavatam con ese mismo eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Significado. Si uno, a ver, un momento, que me mandan ahora. Si uno ha oído a una gran alma autorrealizada como Sukadeva Goswami exponer el Bhagavatam con toda certeza podrá ver
directamente la presencia del Señor Krishna en sus páginas. Sin embargo, uno no puede aprender el Bhagavatam con un recitador falso que se contrate, cuya finalidad en la vida consiste en hacer algo de dinero con esa recitación y emplear lo ganado en tener vida sexual. Nadie puede aprender el Srimad Bhagavatam si está asociado con personas dedicadas a la vida sexual. Ese es el secreto para aprender el Bhagavatam. Ni tampoco puede uno aprender el Bhagavatam con alguien que interprete el texto mediante su erudición mundana. Uno tiene que aprender el Bhagavatam con el representante de Sukadeva Goswami y con nadie más. Si acaso quiere ver el Señor Sri Krishna, el Señor Sri Krishna en las páginas, ese es el proceso y no hay ninguna otra posibilidad. Sutta Goswami es un representante genuino de Sukadeva Goswami, debido a que él quiere presentar el mensaje que recibió del gran brahmana erudito. Sukadeva Goswami presentó el Bhagavatam tal como lo oyó de labios de su gran padre. Y así pues, Sutta Goswami también está presentando el Bhagavatam tal como lo había oído de labios de Sukadeva Goswami. El solo oírlo no lo es todo. Solo oírlo no lo es todo. Uno debe comprender el texto con la debida atención. La palabra nivista significa que Sutta Goswami bebió el jugo del Bhagavatam a través de los oídos. Ese es el verdadero proceso para recibir el Bhagavatam con suma atención. Uno debe oír a la persona genuina y de inmediato podrá entonces entender y aprenderla y apreciar la presencia del Señor Krishna en toda esta página. Aquí se dice cuál es el secreto para conocer el Bhagavatam. Nadie puede poner toda su atención si no tiene la mente pura. Nadie puede tener la mente pura ni sus acciones no son puras. Si sus acciones no son puras, nadie puede ser puro en sus acciones si no es puro en comer, dormir, temer y aparearse. Pero de una u otra forma, si con suma atención alguien oye a la persona correcta, es seguro que desde el mismo principio podrá ver en las páginas del Bhagavatam el Señor Sri Krishna en persona. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo del tercer canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Gracias. Pues en este significado, especialmente en este último verso, se muestra esa conexión que hay entre Sukadeva Goswami y Sutta Goswami. O sea, él le escuchó con atención, como hemos leído en ese significado, y hay una conexión. Y hay el recitador, por ejemplo,
tiene que sentirse, cuando la audiencia que tiene es importante para que el conocimiento que fluye de él sea, sea bueno, ¿eh? Se quiere decir, la inspiración que recibe de Krishna en el corazón es muy importante, y eso lo muestra también en otras ocasiones, pues el propio Chaitanya Mahaprabhu, cuando Sanatana Goswami le pide que le explique el verso Atmarrama, le dice concretamente que le explique el verso Atmarrama tal como se lo había hablado a Sarvabhauma Bhattacharya. Dice, quiero que me expliques el verso Atmarrama tal como se lo explicaste al Bhattacharya. Entonces el Chaitanya Mahaprabhu le contesta, dice, yo es que ni me acuerdo de lo que le dije al Bhattacharya. Pero bueno, pero ya que me lo pides, ya que tú me lo dices y veo, o sea, y veo que hay ese deseo en ti, trataré de ver lo que sale de mi corazón. O sea que de alguna manera es como que esa conexión es muy importante a la hora de hablar, de recitar el conocimiento. Todo eso es kirtan. Y tenemos, claro, tenemos varias modalidades de kirtan, podemos decir. Por ejemplo, evidentemente no podemos dejar de hablar acerca de Haridas Thakur. Porque Haridas Thakur es el acharya en el canto del Santo Nombre. Nuestro gran acharya es Srila Haridas Thakur. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu nos da varias enseñanzas. Primero de todo, Haridas Thakur era musulmán de nacimiento, no era un Vaishnava, no era de una familia Vaishnava. Y sin embargo, el señor Chaitanya Mahaprabhu lo elevó a la posición de Nama Acharya, porque él estaba cantando el santo nombre constantemente, cada día 300.000 veces, era su voto. 300.000 veces cantaba el santo nombre. Que uno puede pensar, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera. Podemos pensar eso, ¿no? Que lo puede hacer cualquiera. Pues no es una cosa muy complicada cantar. Pero en realidad lo que es difícil es cantar tantas horas todos los días, día sí, día también. Entonces, es igual que, por ejemplo, levantarse al programa espiritual por la mañana. Uno puede decir, bueno, no es tan complicado levantarse por la mañana. Lo que es complicado es mantenerlo regularmente. Regularmente no levantarnos temprano y hacer todo el sadhana, por ejemplo. Si alguien lo hace todos los días, todos los días, todos los días, eso es lo que es más complicado. Entonces Haridas Thakur todos los días cantaba 300.000 veces el santo nombre y por eso estaba de alguna manera bajo la protección. Aquí podemos aplicar lo que decíamos del verso del Bhagavad Gita. Bueno, he citado dos versos, el Mahatmana Sumanparta y el siguiente, Satatam Kirtayantomam. O sea, los dos. Mahatmana Sumanparta es las grandes almas se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Por ejemplo, Haridas Thakur estaba bajo la protección de la naturaleza divina, evidentemente. Y la prueba es que, bueno, en su vida tiene dos episodios en que es puesto a prueba. Uno cuando era más joven, el gobernante que le manda a la prostituta. Cuando le manda a la prostituta, es toda una acción premeditada. O sea, no es que le manda ahí a una que encontró por ahí, la manda ahí a que lo perturbe. No, no. O sea, el Ramachandra Khan eligió, o sea, buscó hizo casting para elegir a la prostituta que le iba a mandar a Haridas Thakur, porque quería asegurarse de que Haridas Thakur iba a caer víctima de la prostituta. La eligió a conciencia. Se lo tomó muy en serio esto. Era muy envidioso, quería poner en evidencia a Haridas Thakur y se la mandó.
cuando se la manda, la prostituta ya está descrito como ya va allí con idea de agitarlo mentalmente. Y Haridas Thakur no se perturbó, pero ni un poquito. O sea, realmente, ella empezó a decir, tú eres una persona joven, atractiva, intencionadamente dejaba ver algunas partes de su cuerpo, así. Y Haridas Thakur estaba cantando, ahí, estaba cantando el Santo Nombre. Y Haridas Thakur le dijo, bueno, siéntate ahí, no te preocupes, yo ahora tengo que completar mi voto, siéntate ahí y cuando termine te atenderé apropiadamente. Entonces, ella pensó que ya estaba hecho, bueno, ya me ha dicho que sí prácticamente, pero Haridas Thakur cantaba, cantaba y cantaba, y así toda la noche. ¿eh? Y entonces, claro, cuando ya estaba amaneciendo, esta dijo, bueno, ya se ha hecho muy tarde, vuelvo mañana. Eso es lo que pensó. Ella pensó, vuelvo mañana, y cuando se fue a ver a Ramachandra Khan, le dijo, ya está cocinado, ya está, ese está en el bote. Y mañana vuelvo. Y al día siguiente fue la misma película. Volvió otra vez ahí, e incluso vemos como Haridas Thakur prácticamente, o sea, le pide disculpas, ¿no? Dice, voy, perdona que ayer no te pude atender, pero yo tenía que terminar mi número prescrito de rondas. Entonces, siéntate ahí y espera, y cuando termine te atenderé apropiadamente. Y otra vez siguió cantando y cantando y cantando. Entonces le pasó la misma jugada. Bueno, le hizo la misma jugada. Haridas Thakur siguió cantando y cantando. Y cuando estaba amaneciendo, la prostituta se volvió a marchar otra vez. Y pensó, bueno, pues nada, pues mañana. Y al día siguiente vuelve otra vez. Pero el tercer día, de alguna manera, ella se sintió mal. Se sintió mal porque lo que estaba haciendo no estaba bien. Y entonces él estaba cantando y ella de alguna manera empezó a repetir con él el canto del Santo Nombre. Y entonces, en un momento dado, se rompió. La coraza que ella tenía se rompió. Entonces ella le pide perdón. Se postra y le dice, perdóname, o sea, yo he venido aquí para esto. Pero Haridas Thakur no se perturba. Haridas Thakur le dijo, bueno, yo ya sabía que venías para eso. Y de hecho yo me tenía que haber ido ya y me he quedado para ayudarte a liberarte. Y entonces ella, es una práctica habitual que cuando alguien pasa un caso de este tipo, que ha ofendido a alguien, se vuelve su discípulo. Entonces ella se vuelve su discípula. Se rapa la cabeza y se queda allí cuidando la planta de tulasi que él tenía allí en la cabaña. Y él se marchó. Él se fue. Pero luego él tiene otro episodio. En el otro episodio, cuando la que lo pone a prueba es Maya en persona. No es la prostituta de la primera vez, sino es Maya en persona, se le presenta y le hace también la misma jugada. Él no se inmuta. Él canta el Santo Nombre y a través de tomando refugio en el Santo Nombre, él se ve libre de esa influencia, de la influencia de Maya. Entonces, Haridas Thakur es el gran ejemplo en el caso del canto del Santo Nombre, porque es el Acharya, el Namacharya, Haridas Thakur. Y después tenemos otro ejemplo maravilloso, es el de Narada Muni. Narada Muni, ¿qué hace? Narada Muni va de un sitio a otro, aparece en todas partes, siempre. Y cualquier cosa que pasa, por ahí anda Narada Muni. Pero siempre, ¿qué hace? Viaja de un lado a otro
cantando las glorias del Señor. Eso es lo que hace. Entonces él libera muchas almas porque muchos se vuelven sus discípulos. Les predica también a veces directamente, como en el caso de Valmiki, por ejemplo. ¿Sabéis quién era Valmiki? El recitador del Ramayana. El Ramayana es obra de Valmiki. Valmiki es discípulo de Narada Muni también. En el caso de Valmiki, por ejemplo, Valmiki, antes de ser Valmiki, era Ratnakar y era un delincuente. Era un kinky. Mataba, robaba, hacía lo que fuera. Todo para conseguir dinero para su familia. Entonces, hasta que se encuentra con Narada Muni. No voy a explicar toda la historia de Ratnakar, pero bueno, de alguna manera estaba influenciado por su esposa, que era hija de un cazador. Aunque el Ratnakar también no era hijo de cazador, pero fue adoptado por un cazador. Entonces, en su vida se dedicaba a eso, pues, a matar y a robar y tal, porque la esposa le pedía mm, cosas. Entonces, en una ocasión le pidió una joya que solía decorar la cabeza de algunas serpientes. Es una joya especial. Entonces, él la estuvo buscando y en el transcurso de su búsqueda mató a un montón de serpientes, pero no encontró la joya. Por lo tanto, lo que hizo Ratnakar es decirle, bueno, yo te puedo ofrecer otro tipo de piedras preciosas, joyas valiosas, te puedo ofrecer más cantidad si quieres, mucha más, pero otras de otras. Pero la mujer le dijo, no, yo quiero esa en concreto, si no, no vale. Total, que llegó a sus oídos que había un templo de Lakshmi, que la deidad de Lakshmi tenía esa joya en la frente o en la cabeza, tenía esa joya ahí. Entonces lo que hizo Ratnakar es irse a buscar esa joya y mató al Pujari, el Pujari que se encargaba de la adoración de Lakshmi, lo mató y robó la joya y se la llevó. O sea, fijaos hasta qué extremo llegó. Todo para complacer a su mujer, para mantener a su familia, para darles riqueza o lo que fuera. Cuando se encuentra con Narada Muni, le dice que le dé todo lo que tenga encima. Y Narada Muni le dice, bueno, pero yo es que no tengo nada. Yo lo único que tengo es este instrumento que se llama Vina, y con este instrumento yo canto las glorias de Narayan, las glorias del Señor. Entonces no tengo otra cosa. De alguna manera, claro, a Ratnakar por un lado le gustó como cantaba Narada Muni, pero luego, claro, él lo que quería era robarle, pero no tenía nada que robarle. Pero Narada Muni aprovechó la oportunidad para decirle, yo creo que tú no eres muy consciente del karma que te estás generando con lo que tú estás haciendo. Porque él le explicó lo que hacía. Y entonces le dijo, te estás generando un karma muy grande. Pero Ratnakar le dijo, a ver, yo esto no lo hago para mí, yo lo hago para mi familia, para mi mujer, para mis hijos. ¿eh? Entonces, ellos tendrán que compartir mis reacciones. Entonces Narada Muni le dijo, mira, mejor vete y pregúntales a todos ellos si están dispuestos a compartir el karma, el karma que estás generando con todos tus delitos. Pregúntales si te van a compartir algo de tu karma. Dice, pero si tú piensas que yo me puedo escapar,
no te preocupes, me amarras a este árbol que hay aquí, me dejas aquí amarrado y yo me espero a que tú vuelvas con la respuesta. Y efectivamente, Ratnakar se fue y se quedó completamente frustrado de la respuesta de sus familiares. Todos le dijeron lo mismo, dijeron, ese es tu problema. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que tú haces. O sea, que en realidad, si os fijáis, también es la mentalidad que hay en este mundo. O sea, todo el mundo quiere los beneficios de todo, especialmente ahora en Kali Yuga. Es así, la gente quiere los beneficios. Yo quiero, sí, él roba para mí, para mis hijos, pero la reacción que la pague él. O sea, la parte mala no la quiere nadie. Entonces, cuando él vuelve todo decepcionado de lo que le habían contestado sus familiares y, y entonces Narada Muni le dice, bueno, como vio que era muy difícil que él, por las actividades pecaminosas que había hecho, pudiese cantar los nombres de Krishna, entonces le dijo, no quería pedirle eso porque sabía que no iba a ser posible por las reacciones que tenía, eso te impide poder cantar. Entonces le dijo sí, podía cantar el nombre de la muerte. Es Mara, Mara. Y dijo, entonces si tú eres capaz de cantar el nombre de la muerte, ¿tú crees que es posible? Y le dijo, sí. Entonces canta constantemente el nombre de la muerte, que en realidad fue un truco, porque Mara al revés es Rama. Entonces Mara, 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 María estaba cantando Mara, 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 Mara. Entonces se quedó ahí y fue cubierto por hormigas. Fue cubierto por hormigas y se quedó enterrado prácticamente. Y siguió cantando Mara, Mara, Mara. Entonces cuando, al cabo de un tiempo, cuando Narada Muni volvió, lo encontró allí y entonces, como lo encontró cubierto por el hormiguero, sacó todo el hormiguero, ahí debajo estaba Valmiki, por eso el nombre Valmiki viene por eso, porque Valmika es un hormiguero y Valmiki es el que nació de un hormiguero, ¿eh? Ese es Valmiki, ese es el nombre. Entonces Narada Muni de alguna manera lo liberó y luego fue el recitador del Ramayana. Narada Muni es experto en viajar de aquí para allá y cantando los nombres del Señor y haciendo discípulos a través del canto y de su prédica. Entonces es otro ejemplo de Kirtan. Y otro que también es inolvidable es Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj también, él escuchó el Bhagavatam desde que estaba en el vientre de su madre y ya nació con esa devoción y ya siendo un niño se dedicaba a eso. Cuando iba a la escuela, él le predicaba a los niños y les pedía que cantasen el santo nombre y los ponía a todos a cantar, hacía kirtan con los muchachos y se molestaban con él porque hacía eso, pero en realidad él lo que hacía era compartir lo que ya sabía, que lo importante que es y de hecho él describe los 9 procesos del servicio devocional, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, a través de eso. Y también lo hacía con una determinación plena. Pues cuando hemos leído antes el verso del Bhagavad Gita, cuando él dice Satatam Kirtayantomam, Yatantascha Drida Brata. Drida Brata, Drida quiere decir determinación, con determinación. Cuando practicamos el canto, lo hacemos con determinación o lo debemos hacer con determinación. Como Prahlad Maharaj, por ejemplo, que incluso aunque su padre lo intentó matar, él se mantuvo imperturbable ante esas situaciones. Incluso no se enoja. Es otra característica importante del devoto, que como su corazón está limpio, no se enoja. En la historia de cuando su padre lo intenta matar, ya aparece el señor Nishingadev
lo que hace es matar al demonio y a todas sus huestes. ¿eh? Hace una escabechina allí de mucho cuidado con todos ellos. Pero cuando estaba ahí Nisinjades, por ejemplo, el enfado era tan grande, estaba esa forma de Nisinja, de Ugra Nisinja, que daba miedo a todos los que estaban allí. Hasta el propio Brahma o Shiva que estaban allí no se atrevían a acercarse al señor Nisinja. No se atrevían, o sea, daba yuyu acercarse, decían, uy, y nadie quería acercarse a él. Y entonces le dijeron a Prahlad, bueno, ¿por qué no vas tú? Lo tiraron para adelante para que él fuera. Y Prahlad Maharaj se acercó con las manos juntas y ofreció las oraciones. Y entonces el señor Nisingadev le dijo, ahí se apacigua ya después, cuando Prahlad Maharaj se acerca a él, es cuando se apacigua, le ofrece las oraciones y todo, y entonces le dice, pídeme lo que quieras. Pero Prahlad Maharaj le dice, yo en realidad no quiero nada. ¿eh? Pero en realidad lo único que le pide es que dice, y libera a mi padre. Ni siquiera pide para él. O sea, fijaos que la situación, por ejemplo, nosotros a veces nos molestamos por cualquier cosa, por cosas pequeñas. Imaginaos si alguien nos intenta matar, y varias veces, además, reincidencias. O sea, lo hace de varias maneras. Está descrito en el Srimad Bhagavatam las veces que lo intenta matar. Y sin embargo, Prahlad Maharaj no albergaba ningún tipo de resentimiento por eso, sino que le pide al Señor que lo libere. Y él es también un gran representante de lo que es el kirtan, el cantar y recitar los nombres del Señor. Y tenemos, bueno, hay muchos más ejemplos, evidentemente. Prabhupada mismo es otro ejemplo. Prabhupada cuando se fue a Estados Unidos lo hizo en una situación precaria, materialmente hablando. Y sin embargo, lo que hizo que fue ponerse a cantar allí en un parque, rodeado de colgados y de todos los que andaban por allí, se sentían atraídos porque era algo exótico ver a un hombre mayor vestido de naranja y en medio cantando con un armonio. O sea, era algo rarísimo para ellos, pero como en esa época, de alguna manera, los arreglos de Krishna son impensables. O sea, le empezó a enviar un montón de hippies y de raros que luego se hicieron devotos, se hicieron sus discípulos. Pero cómo lo hizo a través del canto también, cantando ahí en medio de todo ese tumulto de gente rara. ¿eh? Ahí empezó el movimiento para la conciencia de Krishna. Entonces, bueno, voy a parar aquí por si queréis hacer preguntas o comentar alguna cosa, por favor. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Tú nos dispara. ves? ¿Nos ves? Sí, Ah, vale. un poco mal, pero sí. Pues mira, yo es acerca de, Ahora, al principio, cuando has empezado la clase, que hablaba, o sea, salía ahí el señor Chaitanya con lo que le estaban diciendo esos sannyasis los mayavadis, Mayavadis. y él decía, bueno, yo es que yo lo que he aprendido de mi maestro espiritual o las instrucciones que me ha dado mi maestro espiritual son estas, ¿no? De que yo soy un tonto y lo que tengo, bueno, esto que mencionaste así al principio. Entonces, yo quería como preguntar al respecto de hoy en día, en la situación en la que nos encontramos, ¿no? En ISKCON, digo que el maestro espiritual, o sea, por excelencia, el Parangurú es Srila Prabhupada y tenemos sus libros. Y claro, por supuesto que a través de él, pues o sea, él nos enseña. Y más luego, por lo general, muchas veces en los libros escuchamos acerca de el gurú y el gurú. Y claro, el gurú
lo entendemos también como nuestro gurú iniciador, o sea, Diksha, sí. el Diksha, ¿no? Y luego, pues a nivel práctico, en la mayoría de los casos, los gurús iniciadores de todos, casi siempre hay muy poca relación con ellos, al Ujú. punto de que casi no, hay muy pocas posibilidades de preguntarle y sobre todo de que te vayan educando. Eh, Me refiero así como al estilo como lo que cuenta en la escritura, ¿no? De que entrena al discípulo y el discípulo le hace preguntas y él responde y así. O sea, como que a nivel práctico, muy pocos de nosotros hemos tenido esa posibilidad o por lo menos sostenida como en el tiempo. Luego también está el instructor o instructores, que sí que podemos tener varios, más también es un poquito raro de verlo en una manera formal, ¿no? En ISKCON no solemos ver esa figura como de una manera como formal. No sé, o sea, por ejemplo, que uno le diga, mira, ¿tú quieres ser mi gurú instructor? Y él diga sí, y entonces pues se haga eso como en una manera sostenida, sino que por lo general, por lo menos en mi caso, pues los gurús instructores son como variados y que le pregunto una cosa a este o al otro o tal, y le considero instructor porque, bueno, pues de una manera u otra esa persona me inspira, le pregunto, me contesta cierta cosa, pero no es como un seguimiento de la misma persona que hace como pues una observación y cultivo. Vamos a poner el ejemplo de una plantita, ¿no? Que es una plantita que la cuidan muchos jardineros. Y no es lo mismo que si solamente hay uno, que vamos a decir uno que está llevando y sabe todo sí, todo ¿cómo se dice cuando una persona, el historial, ¿no? O sea, Ujú. como que no hay así tanto como un cultivo de una sola persona que tenga el historial y que pueda hacer el seguimiento, sino que estamos un poquito así, en general, pues rotando, ¿no? Y entonces que si, vamos, si esto es como una cosa como normal o si debería de revisarse, o si podías hablar un poquito así sobre eso. A ver, yo lo que veo al principio, por ejemplo, cuando uno empieza a practicar la conciencia de Krishna, tenemos una mentalidad muy cuadrada en cuanto a esto, ¿no? Porque pensamos solo que tu guru es el Diksha Guru y que uno solo hace lo que me diga mi guru. Y yo no lo veo tan así. O sea, no lo veo tan así en el sentido de que, o sea, evidentemente uno elige a alguien para que sea su guru porque le inspira. Pero bueno, muchas veces tú lo has dicho muy bien, o sea, el contacto directo con el gurú de cada uno a veces es escaso por las situaciones que vivimos y más en el mundo de hoy. El mundo de hoy está muy cambiado en relación hace 40 o 50 años. Cuando vino Prabhupada, por ejemplo, aparte Prabhupada era una figura realmente que aglutinó allí una serie todo el mundo le seguía a él. Luego se ha ido diversificando. Yo creo que es importante que el tema de que el gurú no tiene por qué ser algo tampoco tan formal, en el sentido de que para mí es más importante lo interno. O sea, lo interno me refiero a que bueno, tenemos un Diksha-Guru, alguien que nos ha dado la iniciación y podemos tener un contacto con él o a veces el contacto es menor, pero podemos tener algún Diksha-Guru o algunos. O tú también lo has mencionado esto, o sea, que personas realmente que nos inspiran, que devotos que nos inspiran, algunos en unos aspectos, otros en otros, y entonces obtener ese beneficio, tratar de de hacerlo de una manera que sea orgánica, ¿no? El poder recibir, mm, digamos, el camino, gran parte, o sea, cada uno vuela con sus alas. Aunque vayamos en una manada, a fin de cuentas, cada uno vuela con sus alas. Es muy distinto, por ejemplo,
cuando uno se hace devoto al principio, está aprendiendo y a lo mejor necesita más una guía más controlada, podríamos decir, ¿no? Que uno está más que luego nosotros con los años que llevamos, por ejemplo, practicando la conciencia de Krishna, en muchas cosas ya no necesitamos preguntar ciertas cosas. Ya, o sea, por ejemplo, yo sé lo que le gusta, cómo complacer a mi guru. O sea, sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces a lo mejor estamos en una situación que no nos permite hacer lo que nos gustaría en este momento, pero sabemos ciertas cosas que ya las sabemos. Entonces, mi comprensión de este tema es que uno tiene que tomar la asociación de devotos que pueden ser aceptados como gurús o no necesariamente como gurús tampoco. Pero bueno, de alguna manera sí, son gurús también porque nos enseñan. Pero a veces pueden ser personas que están en tu mismo nivel, por ejemplo. Y a veces nos van a enseñar, incluso a veces más, porque nos conocen mejor. Eso depende mucho de las relaciones que tenemos con unos y con otros. Es un tema bastante complicado, no es un tema fácil que tú digas, bueno, lo que pasa es que si lo queremos encuadrar, yo, yo te diría que va a ser que no lo puedes encuadrar tanto, ¿no? Es decir, o sea, podemos estar inspirados pues escuchando clases de devotos o teniendo a veces conversaciones con devotos. Yo, por ejemplo, mm, bueno, mi guru ahora está en una situación un poco, tiene una enfermedad que es un poco difícil, ahora está un poco apartado, la verdad. Entonces ya, si le quieres preguntar cosas tampoco, pero busco a veces las opciones que tengo cerca que me resulta fácil. Pero hay, por ejemplo, siempre hay devotos, por ejemplo, yo tengo mucha confianza en Dwarka Prabhu. Dwarka es un devoto serio, es un devoto que tiene mucho conocimiento de muchas cosas, es una persona que realmente a mí me inspira. Entonces yo, por ejemplo, muchas veces le consulto cosas a él. ¿eh? Es- Entonces, en ese sentido, aunque tenemos una relación, cuando él vino a Barcelona, yo era el presidente del templo, ahora las zonas han cambiado, pero bueno, la relación está ahí y a través de esa relación, muchas veces, pues cuando tienes algunas cosas que consultar, pues, oye, pues es una opción importante para mí, sobre todo según de qué temas. Y entonces es eso, uno tiene que saber elegir también, a veces a cómo, pero por otro lado, uno vuela solo, con sus alas. No sé si te he respondido a la pregunta o si... Bueno, vamos a decir que sí, o sea, como coincides en lo que yo ya pensaba, solo que si vemos, por ejemplo, yo es que ahora tengo la oportunidad de servir dando el curso de discípulos y Ujú. entonces justamente si vemos el manual del curso de discípulos, no va por ahí en esa línea. Entonces no sé si quizás habría que revisar en esa dirección el curso de discípulos, porque si no, es como si se estuviera encauzando a las personas que hacen ese curso como de otra manera, ¿no? Como de esa otra manera más enmarcada que estabas tú mencionando. Ajá. Entonces, claro, sería bueno de ser quizás más realista en el curso, en el manual, digo, no sé. Ujú. Sí, Claro que has posiblemente. visto el manual, porque es un manual que, bueno, ya lleva tiempo, sí. Sí, sí. Sí, bueno, a veces, a Habría veces expectativas que luego no son. Mm, sí, porque muchas veces, por ejemplo, hay muchas cosas que em, a veces, bueno, hay devotos también que quieren encuadrar las cosas así y encajonarlas y a veces no es posible. A veces las cosas, y luego con el paso del tiempo,
O sea, hay que pensar una cosa, que si nos fijamos, por ejemplo, en el conocimiento de los Vedas, por ejemplo, los Vedas originales, luego salen los Puranas y luego están todos los... hay un montón de textos, por ejemplo, los Pancharatras, por ejemplo, que nosotros también, y los Samhitas, por ejemplo, son textos posteriores, pero lo que hacen son que ha habido devotos que han actualizado ese conocimiento y lo actualizan para las diferentes eras. Entonces, incluso, por ejemplo, ahora mismo, como se mueve el mundo, que cambia todo tanto, o sea, si aplicas ciertas cosas de antes, lo quieres aplicar ahora, hay cosas que hay que irlas revisando, en todos los temas, ¿eh? Hay que ir revisando temas. Y a veces hay que decir, bueno, esto no es posible hacerlo así, pues bueno, pues entonces hay que reajustarlo, sin cambiar la esencia, evidentemente. Eso es lo importante, que no cambias la esencia. Pero sí hay que reajustar cosas, sí. Yo pienso que sí, que eso hay que hacerlo constantemente. Sí, hay cosas que se quedan obsoletas. Yo recuerdo una vez en una clase de domingo, puse a un devoto a dar la clase, que era de fuera. Y entonces yo nunca había dado clase de domingo. Y yo bueno, no sabía muy bien. Bueno, la clase no estuvo mal, ni nada, pero luego cuando acaba la clase le preguntaron acerca de la pena de muerte. Es una pregunta un poco delicada. Entonces, bueno, básicamente respondió que estábamos a favor de la pena de muerte. Y entonces suerte que yo estaba en el altar y intervine, entonces levanté la mano porque solamente que él dijo eso, en la clase estaba la madre de la profesora de sánscrito, estaba la madre allí, Carmen se llama, y era hace muchos años que venía al templo ella. Y ella puso una cara, se quedó con la cara así, y otra que había, una chica joven que había también, que estaba viniendo a los programas, me pusieron una cara de sorpresa. Entonces yo hice un comentario y dije que, bueno, que claro, si tú lees cosas que dice Prabhupada a veces habla de que en otras épocas se aplicaba la pena de muerte y todo esto, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, no hay gobernantes cualificados para aplicar esas cosas. Entonces, por eso el mundo funciona así, o sea, está todo, es Kali Yuga. Entonces, yo lo que dije es que Chaitanya Mahaprabhu, nosotros no matamos a nadie. O sea, no estamos a favor de matar a nadie, sino solo de matar la mentalidad demoníaca que se hace a través del canto del Santo Nombre. El canto del Santo Nombre es para matar todos los demonios que tenemos en nuestra mente. Dice algo así, ¿no? Y luego hicieron así, ¿no? Porque, claro, una pregunta como esa, por ejemplo, responder así categóricamente, por ejemplo, si estamos a favor, además decir eso, el movimiento de ISKCON nunca se ha manifestado en ese tema. Quiero decir, nunca, no es una cosa que... Prabhupada explica cosas en los significados y que en otras épocas se aplicaba, pero que ahora no creo que uno deba estar a favor de esas cosas. Porque el mundo está muy cambiado y también y todo está muy degradado en algunos aspectos. Es muy diferente el mundo hoy en día. Entonces todo hay que revisarlo, todo, y luego también la manera en que aplicamos cada cosa que aprendemos. Las cosas que aprendemos hay que ver cómo se aplican después. Es importante eso. Gracias. Solo que como venimos de esta sociedad hedonista, hemos nacido en esta sociedad que uno puede haber nacido en una familia más rica o más pobre, pero la base de la sociedad es muy hedonista. Y entonces, pues para comprender una persona que quiere aceptar el proceso de la conciencia de Krishna, si no puede tener un tiempo de estar en un lugar en donde hay un ambiente, en donde se practica la tapasya de forma
voluntaria por entender que es necesario para aprender a controlar la mente, los sentidos. Si uno no tiene esa experiencia, hacerlo todo eso por su cuenta en su casa sin acompañamiento puede ser algo difícil, especialmente, bueno, tanto si uno es joven como si entra ya de más mayor, ¿no? Es como si ese paso, esa transición de ser un sirviente de los sentidos a dejar de por lo menos intentar y practicar el dejar de ser sirviente de la mente y de los sentidos, es como que necesita acompañamiento necesariamente, me parece, no sé. Sí, sí, lo que ocurre es que también, o sea, el mundo, por ejemplo, hace 30 o 40 años, pues era más fácil que alguien se te venga a vivir al templo. O sea, hoy en día, por ejemplo, la gente joven no se va de la casa, al revés. O sea, tienen 40 años y están todavía viviendo con los padres. Y buscan la comodidad y todas estas cosas. En ese sentido, es mucho más difícil ahora, en ese aspecto. Entonces, bueno, hay que buscar otras opciones de cómo se manifestarán en algún momento, ¿eh? Bueno, ya Aparte están que... manifestadas, ahí está, la online, porque no hace falta, digamos, no hace falta desplazarse de la casa, puede uno tener la relación Ujú. con el online, o sea que se podía tratar de hacer más las relaciones así, el entrenamiento así, de esta manera online, ¿no? Sí, bueno, es una opción. De todas maneras, el contacto directo es importante. O sea, yo pienso que aparte de eso, aparte de que online, pues está bien hacer cosas online, evidentemente. Hay que aprovechar estas facilidades. Pero yo pienso que para cualquier persona que quiera practicar la conciencia de Krishna, yo pienso que sería muy bueno hacer al menos Tiempo una de ashram. de ashram. Esa convivencia, por ejemplo, eso se ve ahora, por ejemplo, mira, por el Templo de Barcelona han pasado un montón de gente estos últimos años, pero, te- o sea, hay muchos que no se enteran de nada. O sea, hablando un poco, hablando un Aun a poco. pesar de que pasan un tiempo allí, quieres decir. Sí, sí, porque a veces están en el templo porque, bueno, porque no Otras, tienen dónde ir y sí, tal, otras intenciones. pero no sé, no recuerdo quién me dijo el otro día, oye, esto ya no es como antes, me decía, ¿no? En el sentido de que nosotros lo vivíamos de otra manera, o sea, la vida que hacíamos en el ashram la vivíamos de otra manera, no que ahora estás en el templo, pero uno está más pensando en irse por ahí de paseo y en eso que en hacer servicio. O sea, eso lo ves ahora, pero no solamente en el templo de Barcelona. Y cuando hemos estado en Málaga también hemos visto casos, ¿no? Incluso aunque antes de hacer la admisión de la nueva persona, si se le hace una entrevista y se le pregunta, tú que has tenido tanta experiencia en diferentes lugares, o sea, si se le pregunta, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué tú quieres venir aquí? Claro, te dirán, por lo general, te dicen, quiero avanzar espiritualmente, ¿no? Por lo general, ¿o no? Deberían, pero yo no sé si esa es la intención. O aparte también la gente, yo te diría que es más floja ahora en ese sentido, ¿no? De que la gente, pues bueno, son más inestables en general, ¿eh? En general es más así. Y la gente joven hoy en día a veces no tiene ni siquiera claro lo que quieren hacer en su vida. Pero entonces, Pero ¿por no- qué se les admite? O sea, ¿por qué se les admite en el lugar? eso ya no te lo puedo decir yo porque yo no soy el que los admite. Claro, claro. Yo lo que he visto casos, no digo, no digo nombres ni digo templos, pero he visto casos a veces que yo sí que le he dicho a veces a quien yo a ese no lo dejaría quedar. O sea, porque tienen que dejar, a veces para que te cubra un servicio, tienes que dejar quedar a alguien que ni siquiera tiene interés real en la vida espiritual. O sea, esa es mi opinión. Eso es lo que yo he visto. Lo que veo y que a veces dice, bueno, pues vale, pues vamos tolerando esas cosas, ¿no? Pero en cuanto de antes a ahora, de hace 20, 30, 40 años ahora,
el nivel de los devotos es bastante peor. Entonces, claro, bueno, ya surgirá algo que nos ayude. Ya alguna vez tendremos que ver cómo arreglar esas cosas. Pero una experiencia de ahora, ¿no? Una experiencia de ahora. El Ratallatra de Barcelona, en el último Ratallatra de Barcelona, estuvo bastante bien, ¿eh? Muchas cosas estuvieron muy bien. Pero el teatro que hicieron, ¿eh? El teatro que hicieron dio pena. O sea, para mí, y yo se lo dije luego a ellos, digo, eso es vergonzoso. O sea, es vergonzoso hacer un teatro así. O sea, para eso es mejor no hacer nada. A mí realmente, desde un punto de vista así, me enfada eso. Me enfada que pongas a alguien, que además no voy a decir nombres porque prefiero no decir nombres, pero algunos de los que salían, bueno, se ponen ahí, cogen a cualquiera y se ponen allí. Entonces pusieron a uno que hacía la obra de Jagannath, pero era la obra ¿sabes? Un libro pequeño que hay, que es el drama del señor Jagannath. Es un libro de Tamal Krishna Maharaj, me parece. Está en inglés. Yo no lo he visto en español, ese libro. Es un libro pequeño. Yo nunca lo llegué a leer, ese libro, ¿eh? Era un librito pequeño que había del Brahmana, que es. Entonces resulta que eso lo grabaron. Lo hicieron todo grabado y entonces el que hacía de rey Indradyumna, que sale allí, salía vestido como mariquita, ¿no? O sea, entonces yo digo, bueno, y me dice, Pero a y ver, me espera, ¿qué quieres decir? ¿Como un animal mariquita o como qué? ¿O no, como un gay? como un gay, Ah, o sea, vale, sale vale. con unos velos así, que oriental todo, pero con un velo que llevaba así. Y entonces, o sea, yo lo siento a veces expresarme de esa manera, pero prefiero decirlo así. Cuando se hizo la reunión en el templo para dar el feedback, ¿no? de lo que se... Yo no hablé nada, yo hablé solamente al final. Yo solo dije dos cosas. Dije, el presentador, el que presentó el Ratayatra, no dio la talla. No dio la talla porque, no por mala intención ni nada, porque iba vestido que parecía que iba de camping playa. Entonces digo, no se puede hacer eso. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque precisamente en el Ratallatra de Barcelona, sobre todo en los últimos años, siempre hemos puesto a alguien en condiciones a presentar el festival. Mismo que cojas a alguien que no es del templo, personas que no son devotos, pero que pues, salen a presentar Allí había un representante de la Generalitat. Yo estaba allí, delante, en la primera fila, con el de la Generalitat y el del Ayuntamiento. Estuve sentado con ellos porque yo los estuve atendiendo. Entonces, en el, bueno, eso, simplemente dije eso, que el presentador, o sea, demasiado chabacano, ¿no? O sea, sale allí, está bien que sea un poco desenfadado, pero no es un festival, es muy serio, ¿no? Para mí es serio. Claro, algo religioso. Y luego, no puedes salir con unas alpargatas de estar en tu habitación. Entonces, eso una. Y la segunda, el teatro. El teatro, el teatro dio pena. Dio pena y digo, no puede ser que el que está haciendo de rey sale como, me parece un maricón, ¿no? Y digo, yo no tengo nada en contra de los gays, digo, pero el rey de Undradunda no es ese. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo dije, eso. Y entonces dice Eduardo que estaba al lado, dice, es que lo es que es gay. Y digo, bueno, pero en el teatro no puedes poner eso. Tiene que hacer, o sea, tienes que hacerlo a conciencia del vestuario. Luego estaba todo grabado y no movían la boca y todo esto, ¿no? Entonces yo simplemente dije, critiqué esas dos cosas y dije, yo me comprometo el año que viene, porque yo ahora tengo menos tiempo y estoy trabajando y todo esto, pero yo me comprometo el año que viene para los Ratayatra. Yo busco a quien va a presentar el festival, yo lo busco y si no encuentro a nadie lo hago yo. ¿Eh? Yo me comprometo a eso y me comprometo que si yo no hago el teatro, yo lo superviso. Pero si el teatro es eso no se va a representar. Eso es una vergüenza hacer eso. Digo, no puede ser. Incluso se lo dije al que lo dirigió, ¿no? Le dije al devoto, digo, mira, es que esto... Y digo, y el vestuario, como así, iba vestido como un eunuco. Y me dice, ¿qué es un eunuco? Un maricón. Digo, parece un maricón. Y digo, entonces no puede ser eso. No puedes hacer un teatro así. Y dice, es que yo no me fijé en eso. Digo, pues hombre, si tú diriges la obra, tienes que fijarte en eso. Entonces, por ejemplo, que si no hay nadie que diga nada,
Es un ejemplo, ¿no? De que entonces eso se puede ir degenerando, ¿no? Al final, el año que viene van a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo no quiero que se hagan esas cosas, por lo tanto, yo lo que trato de hacer es colaborar, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora yo ahora estoy pensando en montar una obra de teatro, no para el Ratha Yatra y para el Ora Purnima o lo que sea. Voy a buscar quien quiera actuar y lo voy a montar yo, porque si no Esa me dan... persona que dirigió, ¿es una persona que practica o no, o es alguien solo que le gusta el teatro y que va por el templo así de vez en cuando? No está iniciado, canta las rondas por lo menos. Eso sí que lo sé, que canta las 16 rondas, pero, pero bueno, es alguien bastante nuevo. Ha estado viviendo en el templo un tiempo, pero el tiempo que ha vivido en el templo, mm, pues no, yo pienso que no da la talla para estar en el templo. O sea, yo me llevo bien con él, no pasa nada, esa relación está bien, pero también a veces pues dice, bueno, pues cada uno en su sitio, ¿no? O sea, uno tiene que vivir en su casa y practicas lo que practiques, lo que sea, ¿no? Pero claro, encargar cosas a veces, pues, Y y sin dejar que... supervisar, ¿no? Que igual nadie sabía que eso iba a ser así, igual no vieron los No, ensayos o algo no, así. me imagino que no, si es que eso no estaba casi ensayado. O sea, yo te lo digo porque yo he hecho mucho teatro y yo sé lo que es, tienes que ensayar. Nosotros hicimos el día de... ¿Qué día era? El día que hicimos el teatro. Janmastami. En Janmastami hicimos el teatro, ¿eh? Hicimos el Janmastami en el Museo Marítimo, un local grande que se alquila, porque ahí tiene casi 2000 metros esa sala. Hicimos una obra de teatro con Dilananda y los chavales, hicimos la obra de teatro. La montamos aquí en casa, la obra de teatro. La hicimos grabado porque yo tenía miedo un poco del sonido, cómo iba a ser allí todo esto, y lo hicimos grabado, pero salió muy bien. O sea, al niño lo pintamos de azul, parecía Krishna. Y hicimos la obra de teatro cuando la mujer del Brahmana tacha el verso del Bhagavad Gita. ¿Conoces esa historia? Que tacha los versos. Sí, Ah, pero no sabía que había sido la mujer, yo pensé que había sido el propio Brahmana, ¿no? No, no, es la esposa la que tacha el verso, porque él tenía que salir a pedir y como estaba lloviendo no pedía y entonces ella se enfada, ¿no? Porque dice, no, tienes que conseguir algo, ¿no? Porque si no nos vamos a morir de hambre, estábamos ayunando. Entonces le cita ese verso del Bhagavad Gita, ¿no? Y entonces que Yogaksema Bahami Aham, entonces lo tacha el verso. Entonces cuando tacha el verso, luego aparecen Krishna y Balaram y les llevan una cesta llena de ingredientes y todo esto. Esa la representamos. Y salió bastante bien, ¿eh? No, no tuvimos mucho tiempo de ensayar, por eso yo escogí esa obra, porque ya la había hecho y tenía un poco el guión, lo revisé, lo ensayamos aquí en casa y luego lo hicimos ahí. Pero claro, tiene una estructura y tiene una cosa clara, ¿no? No una obra que tú la ves y no te enteras de nada. O sea, yo digo, alguien viene a ver esa obra que se hizo en el Ratha Yatra y no se entera de nada. O sea, no solo no se entera de nada, sino que te llevas una imagen desvirtuada de lo Claro, que puedes pensar, ¿cómo están estos Hare Krishna? O sea, esto es. está dando una imagen de no personas religiosas serias. Entonces, por eso simplemente yo dije eso, propuse eso, lo aceptaron. O sea, yo me voy a encargar el año que viene de hacer el teatro o de coordinarlo y de revisarlo. O sea, si yo no lo dirijo directamente, que yo creo que sí que lo podré hacer, yo lo que voy a hacer es revisarlo y no se representa eso. Eso para hacer eso es mejor no hacer nada. Ya estaba bien con el programa como se hizo. Claro. Entonces, bueno, Bueno, pues mira, nos mandas si tienes alguna foto de de obra de teatro de Jan Mastami, nos mandas ahí al grupo de programa espiritual si tenéis alguna foto. a ver, intentaré, pero mi móvil, ¿tienes alguna foto de ahí? ¿Eh? Así, Bueno, pues ya la buscáis, la te buscáis. la, te la mando por WhatsApp. Sí, vale. Bueno, pues ya lo podemos dejar por aquí por la cuestión del tiempo. Sí, ya nos hemos pasado 3 pueblos hoy, ¿eh? Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias. Uy, ahora está. Creo que es José. Sí, José que hace como una acople. Pues nada, te damos las gracias. Gracias. Espera, vamos a cerrar algún micro que es que se oye como. A ver, Hare Krishna. sí. Hare Krishna. Entonces, lo que queremos darte las gracias y simplemente te decimos hasta pronto. Que Sri Krishna te dé mucha salud. Gracias. Sí. Ojalá. Y muchas gracias por la clase, por tu tiempo, por compartir. Gracias. Gracias a vosotros por vuestra escucha también. Hoy Pues una nada, pregunta. sí. ¿Y Paul Fuegodas no está por ahí o qué? Pues No lo he mira, visto. yo hace como 3 días que no está viniendo. Yo creo que estará trabajando en una feria o no sé qué Ah, estará haciendo porque hace como 3 días que no viene. Y ajá. igual se ha puesto enfermo, no nos ha dicho nada. No nos Es ha que dicho. no, es que no lo vi el otro día en el Gita cuando Ah, sí, me sí, fijé ves, en quién eso es tampoco no vino. y Y es no raro. estaba y Sí, hoy no lo he visto y digo, sí, oh, él es es muy raro. fijo, es muy fijo, es raro lo que le está pasando. Ya le vamos a Mm, preguntar a ver qué le pasa. Vale, ya le enviaré Venga, un mensaje yo también. Gracias. venga, Hare Krishna, Hare muchísimas gracias. Krishna. Haribol a todos, gracias. Hare Krishna, reverencia.